Hello, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar número 13. Aquí está. Hola. Listo. Buenas tardes, qué gusto de compartir un día más con ustedes. Estamos aquí desde la ciudad Lansing en Michigan, Estados Unidos, en este nuevo webinar llamado ¿Está esto bien? ¿No? ¿Está esto bien? ¿Sí? ¿Está esto bien? Sí, como siempre tuvimos muchísima diversión en crear este webinar. Les queremos agradecer por el espacio que nos dan en llegar a sus hogares, donde sea que ustedes se encuentren en cualquier parte del mundo. Para nosotros es un gusto y es un orgullo ser parte de su familia. Y sí. Esta es una serie de webinars gratuitos que estamos ofreciendo por parte de nuestra compañía Teachers Who Tech. Yo soy Sarina Morel. Y yo soy Cristina Paredes. Y esto es nuestro número 13 de webinars. Todos duran 1 hora, los lunes y los jueves. Empieza ahora 2 de la tarde, hora Ecuador. Hay que cambiar la hora, depende de dónde estén. Es 4 de la tarde, hora Ecuador, 2 de la perdón. tarde, hora California, 5 de la mañana en Beijing. 5 de la tarde aquí en Michigan, ¿no? Eso. Nunca dices la hora donde estamos. Es verdad. Sí, entonces, bueno, Sarina va a enviar el enlace a todos nuestros medios sociales y mientras tanto, yo quiero agradecerles nuevamente por su apertura para nosotros en sus hogares y quiero decirles también que para nosotros crear estos webinars nos ha ayudado muchísimo en este tiempo en el que estamos en nuestros hogares, que no podemos salir, porque tenemos esta pandemia del coronavirus 19. Entonces yo me quedo en casa y Sarina Alone together. le puse ahí abajito la partecita para que pueda leer. Entonces, en este tiempo con un reto tan grande, para nosotros también se puso complicada la situación, también nos pusimos tristes, también nos desesperamos en algunos momentos y pensamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que en este momento están en sus casas y necesitan tal vez algunos tips de cómo estar mejor en sus hogares? Y al inicio, como ustedes no sé si se acuerdan, nuestro primer webinar era de cómo crear tu página virtual. Tuvimos 2 webinars de este, el primero cómo crear tu página virtual, el segundo de la implementación y los retos de la implementación. En ese invitamos a mi hermana Verónica Paredes para que nos cuente los retos que ella tenía en la implementación. Y luego nos dimos cuenta que todos básicamente, los maestros, los padres de familia, los trabajadores, ya tienen demasiada información en este momento para crear todas estas cosas relacionadas con el Internet, las páginas virtuales que llegan de sus compañías, de donde trabajan, o de las escuelas de sus organizaciones ya a nivel gubernamental, ministerios de educación. Entonces dijimos, bueno, no necesitan más información sobre esto, pero lo que sí nos damos cuenta y nos han pedido muchas personas que se conectan con nosotros de diferentes partes del mundo es tips en cómo estar en la casa, en cómo administrar el tiempo, en jugar, en conversar con los hijos. Y por eso tenemos algunos webinars. Sí, tenemos algunos webinars que ya estaban muy enfocados en tips para estar dentro de la casa. Entonces, por ejemplo... Claro, relevantes para todas familias, sí. Todos niños, hijos de cualquier edad. Sí, jóvenes, incluso para nosotros como adultos, que si nos hemos quedado con nuestros amigos, no con la familia cercana, pero con los amigos, que es nuestra familia siguiente, igual, ¿cómo estamos dentro de la casa y qué podemos hacer para que este momento sea un momento enriquecedor y no se convierta en algo así en el que estamos frustrados o estamos tristes, ¿no?
Y un mini resumen de algunos de los últimos webinars que dimos, beneficios de la lectura, hablamos sobre la importancia de los libros y leer y diferentes ideas de cómo promover la idea que la lectura es divertido y que todos podemos tener algún gusto en leer algo y compartir. Sí, y esto se ha ido relacionando con todas las otras cosas que hemos haciendo, como por ejemplo el webinar del día lunes que hablamos sobre las palabras mágicas y hablábamos de la importancia de las palabras y el crecimiento de las palabras dependiendo de la edad y también cómo la importancia de leer desde que son pequeñitos les van a ayudar en la educación, ¿no es cierto? Para que uno sea más exitoso y también la desventaja del no hacerlo. Hablamos de jugar y aprender es lo mismo. En esto es una de nuestras bases fundamentales de nuestra compañía, que para aprender hay que estar disfrutando del tiempo y también hacen enlace con el tiempo, un recurso irreemplazable que sí, cómo estamos utilizando el tiempo. Y hay momentos ahí de placer, de gusto, de disfrutar juntos en que no se siente como un deber, no se siente como algo fastidioso. Una actividad aburrida, tal vez. Aburrido, obligado, pero no que nos nace que, ay, quiero hacer eso, me gusta hacer eso. Así es cuando vemos en verdad que el aprendizaje sea natural, sea más profundo y que llevamos eso por mucho más tiempo, nos queda en la memoria. Sí, entonces con cada uno de los webinars que ya hemos realizado tienen coherencia y tienen enlaces con los que vienen y con los que han estado atrás también. Con el día de hoy, nuestro webinar es ¿está esto bien? Y vamos a ver cuál es el enlace con los webinars anteriores. Antes de iniciar, me gustaría contarles que nosotros tenemos ahora unos certificados de participación que algunas personas nos han pedido. Y para esto, para que ustedes puedan tener los certificados, nosotros vamos a crear algunas preguntas para este día jueves. Y en base a los 13 webinars que se han hecho, ustedes contestan esas preguntas y de ahí nosotros les enviamos obviamente por el email, les enviamos su certificado virtual que sería de participación sobre estos webinars. Y lo pueden hacer como individuales o también como el conjunto de ver todos los webinars. Si hacen clic en todos los webinars que han visto y contestan las preguntas, podemos crear un certificado de la suma de las horas, o si están haciendo por separado, podemos crear diferentes certificados separados de ha completado este webinar de 1 hora, ha completado este webinar de 1 hora. No importa la manera que ustedes desean hacerlo. Entonces, para esto nos escriben, puede ser aquí mismo en el Facebook, o nos pueden escribir a nuestro correo de Gmail, indicándonos que ustedes desean las preguntas para poder enviarles y de esa manera obtienen los certificados. Ya, estamos listos. Sí, como siempre, queremos que nuestros webinars sean interactivos. Sí, estaba bien. Dudé. Entonces, si están escribiendo, yo estoy conectada al chat. Aquí veo que está presente David, Raquel, Moni, Andrés, Jorge, Gilma. Muchas gracias por estar aquí presentes. Sí, bienvenidos. Y empezamos. Ya. Esta es una de mis preguntas favoritas, porque las escucho en todos los lugares. Las escucho en mis clases con mis estudiantes, las escuchamos en nuestros desarrollos profesionales con los maestros, en nuestro trabajo también, cuando estamos colaborando con otros educadores, y en nuestras casas también. También escucho esto en mi casa. Entonces, ¿cuál es esta palabra? ¿Está esto bien? Esta pregunta. Dije palabra, ¿no? Estas palabras. ¿Está esto bien? ¿No es cierto? Y ahora analicemos esto, primero entendiendo cómo se responde, y de ahí vamos a añadir más información para saber cuáles son las estrategias de respuesta frente a esto. Pero antes de eso, pensemos, ¿por qué las personas preguntamos esta pregunta en primer lugar?
¿qué está detrás de eso? La razón de que sentimos que necesitamos esa validación o ese aprobación, tal vez aprobación, sí. ese visto de que sí está bien. Hay diferentes maneras de cómo responder a eso. Sí. Y hay que entender de dónde viene la razón por qué preguntamos esto, para después pensar cómo podemos formar el desarrollo y el aprendizaje en las personas a través de nuestras respuestas. Ya. Ok. En eso podemos pensar que en las preguntas existen diferentes formas de respuestas. Hay preguntas cerradas y eso significa que hay muy pocas opciones de la respuesta correcta o una opción de una respuesta. La más común en esto es preguntas de sí o no. Sí. ¿Te lavaste los dientes? No. ¿Por qué? Viene la siguiente. No, lávate los dientes. Muchas veces en el día necesitamos solo saber si algo ocurrió o no. Entonces, ¿respondiste a ese correo? ¿Es sí o no? Y en este caso, si es no, tal vez vas a decir, ya lo voy a hacer ahora mismo. Pero muchas veces, cuando estamos pensando en el proceso, debemos pensar cómo formar nuestras preguntas o nuestras respuestas para que no sean tan cerradas. A veces es necesario y a veces los estudiantes y en el proceso necesitan una guía, necesitan un poco de apoyo o ayuda en pensar en cuáles pueden ser las respuestas, porque a veces la respuesta es demasiado abierta, la pregunta. Hay muchas preguntas. Hay preguntas de quién. Y en esto es medio cerrado porque la respuesta tiene que ser una persona. ¿Quién te acompañó a la fiesta? Y le dice, Carlos, Tatiana, María, José. O ¿dónde? ¿Dónde está tu mochila? No sé. Se quedó en la escuela, en el bus, en el cuarto, en la sala, pero es medio cerrado. No voy a decir en la luna porque no es una respuesta apropiada en esa pregunta. O puede ser ¿cuál? O ¿cuántos? Estos son de opciones. ¿Cuál fruta comiste para la colación? ¿O qué fruta? Es una opción. Sí. Es cerrado. Estoy poniendo una categoría aquí. En eso no puedo decir papas fritas porque no es una fruta. ¿Y cuántos? Es un número, ¿no? ¿Cuántas papas fritas comiste? ¿Cuánto costó? Ya. Entonces tenemos las preguntas cerradas. Sí. Que son tal vez preguntas que ya están bien directas y que lo que entiendo ahorita es que pueden estar dentro de una categoría. O sea, te puedo dar varias opciones dentro de una categoría, pero no necesariamente requieren una explicación más larga. Y la mayoría de estas preguntas son preguntas de datos. Yo necesito saber una información que cuál es y puede ser correcta o incorrecta en este caso. Pero hay dos preguntas muy poderosas que son preguntas abiertas. Y una pregunta abierta es que existen muchas posibilidades de respuestas y se puede desarrollar su respuesta. Por ejemplo, con un niño se le preguntó, ¿qué quieres comer? Eso es abierto, porque dentro de eso está toda la comida. Entonces, si yo puedo aceptar que puede decidir lo que quiere, yo quiero chocolate, yo quiero papas fritas, está dentro de la pregunta. Y si eso no es una respuesta válida, no debería ser parte de la pregunta. Claro, tan abierta. Si yo puedo limitar eso, ¿qué quieres comer? ¿Manzana o galletas? Claro. Eso regresa nuevamente a preguntas cerradas. Ya cerré esa pregunta porque es demasiado abierta en este caso. No siempre tenemos que dar preguntas abiertas, pero
frente a esta pregunta, Ujú. ¿está esto bien? La respuesta normalmente pensamos que es sí o no. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Digamos que yo soy la maestra. Y este ejemplo lo hemos hecho en varios de nuestros talleres profesionales, aquí en Estados Unidos, en Ecuador y en la China. Y las reacciones son similares, ¿verdad? Ujú. Ya, entonces vamos. Ya, yo soy la maestra. Ya. A ver, estudiantes, alumnos, Ajá. vamos a hacer un ejercicio hoy con las figuras geométricas. Ya. Usen sus dedos Ajá. y formen un triángulo con sus manos. Ok. Todos hagan esto. Formen un triángulo. A ver. Voy a ver. Raquel, bien. Andrés, mal. Gilma, bien. Cristina, mal. ¿Cómo se sienten? La pregunta es, ¿está esto bien? Y estoy dando la respuesta. Bien, mal. Bien, mal. En este caso, lo más positivo que se puede sacar de esto es las personas a quien dije bien se van a sentir tal Mejor. vez Sí. un poco bien Ujú. y más relajados que no les dije mal. Claro. Pero a todas las personas que Pero yo no sé por qué hice esto bien, ¿no es cierto? A no, ver. tú estabas mal. Ah, ok. Tenía un triángulo. Y al Tenía un rato que triángulo. digo mal a alguien, Ujú. todos van a regresar a ver Mm, qué pasó y tratar de cambiar, ujú. lo cual no está mal. Porque dicen, no regresen a ver o no cambien. Ujú. Y si es así, deberían cerrar los ojos. Si no pueden ver, porque nosotros somos seres de comparación y Ujú. sociales. Claro. Pero en esto, primero no estoy dando nada de información de retroalimentación. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué estaba dentro de mí para decidir si estaba bien o mal? No sé. Y no estoy creando un ambiente tan abierto o seguro para que puedas preguntar, ¿pero por qué? ¿O Claro. qué hice? No, yo solo les vemos en los rostros o los maestros cuando dice bien, mal, sí, no, Es que están... regresan a ver, Ajá. los que todavía no les tocan cambian para los que dijeron que sí, Ujú. no respiran, hacen así, diferente con Claro, las crea manos. dudas, no sabemos. Entonces, en esto, si tú haces Ujú. y me preguntas, Ujú. ¿Por qué ¿está bien? está esto bien? Si yo digo sí, entonces ahí ya baja las manos, se queda ahí, ya hizo, Ujú. ya, fin. O si yo le digo no, Ah, va a cambiar o tal vez dice, ¿por qué no? Ya tú tienes que ver por qué no. Pero ese tipo de comentarios no ayuda. Y además yo soy la persona con todo el control del aprendizaje en este momento. ujú. Si yo digo primero, oh David, me gusta que todos los lados tienen el mismo tamaño. Entonces ese comentario puede ayudar a todos. Pueden ver y decidir si todos tienen el mismo tamaño, cómo hacer eso. Si dije tiene que ser un triángulo equilátero. Ya. Yeah. O miren tus ángulos. En un triángulo equilátero, si un triángulo tiene 180 grados y Ujú. es equilátero, todos son iguales. ¿Cuántos grados tienen que tener sus Ujú. triángulos? ¿Cómo se deben ver? Sí. Ajá. Toda esta información puede ayudar al proceso. Ujú. Pero, ¿qué tal que yo te enseño esto como un triángulo? ¿Ya? Y yo te digo, profe, ¿está esto bien? ¿Ya? ¿Cuántos lados tiene tu triángulo? Mi triángulo tiene 4 lados. Tiene 4 lados. Ya, ¿y qué fue ese? Ah, 4. ¿Qué pasó? Es que me acuerdo que 4 es cuadrado. Entonces, ¿esto es un triángulo? No es un triángulo. Ajá. Ah, tengo que hacer de 3. Eso. Yo no dije
dije en un comentario, yo respondí a la pregunta, ¿está esto bien? Con más preguntas. Y eso es cómo queremos que nuestros estudiantes sean los dueños, el centro del proceso. Está seriosísima. Ya, ok, relájate. Y en esto de las preguntas, yo puse ahí un reloj porque las preguntas abiertas requieren más tiempo para las respuestas, ¿verdad? Como, o sea, si yo te pregunto, ¿está esto bien? Y luego tú me respondes, sí, no, si no, se acabó, ¿sí? Y esto es lo que pasa muchísimo en nuestro sistema educativo, que como no hay tiempo, supuestamente, porque se tiene que seguir con una cronómetro estricto para cada tarea que se tiene que hacer, porque eso está en el currículo, no se le está dando a los estudiantes el tiempo suficiente para que ellos puedan razonar y puedan, como dijo Sarina, ser los dueños del conocimiento. Entonces, estas preguntas requieren más tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Algunos estudiantes entienden lo que están diciendo en lo que están hablando. Y eso me ha pasado. Procesan verbalmente. Sí, y eso me ha pasado varias veces, que hago una pregunta y mis estudiantes me contestan algo completamente diferente de lo que yo pregunté. Y en ese caso, ¿uno qué hace? ¿Yo qué hago? Yo les dejo que siga conversando, que me siga diciendo y le hago más preguntas para saber por qué está yendo eso. Generalmente, estos estudiantes llegan a darme la respuesta. Generalmente. Hay algunos casos en que sí, estos estudiantes tal vez están contestando otra pregunta, ¿sí? Y eso es otro tema en la forma de aprendizaje que podríamos ver en otro webinar. Pero en este caso, los estudiantes verbalizan sus ideas, verbalizan su conocimiento y en eso también se dan cuenta de los errores que pueden cometer. Entonces no somos nosotros quienes les están diciendo esto está bien o esto está mal, sino son ellos mismos los que están reconociendo. Esto pasa si es que están escribiendo un ensayo y luego les pedimos que lean, si es que hay transiciones. Esto pasa si es que están haciendo una investigación, está tu investigación contestando la pregunta que guía esta investigación. Lo mismo si es que están haciendo algo, un prototipo con material concreto, esto está igual, contestando la pregunta de lo que tienes que hacer, ¿no? Esto tiene las medidas, mira las medidas que están en la pizarra. Entonces esto funciona en todo. O sea, te hago a veces se siente chistoso porque se acerca el estudiante y dice, profe, ¿está esto bien? Y yo solo digo, a ver, explícame, ¿cómo lo hiciste? Empecé con, ya entendí lo que hice mal. Gracias. Sí. No sé qué hice. Sí. Y pasa muy, muy menudo esto, que no tenemos nosotros que dar la explicación. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Es que no es que la una y la otra sean malas, pero ¿cuál nosotros vamos a utilizar para alentar a un pensamiento crítico en nuestros estudiantes o en nuestro equipo de trabajo? O en nosotros mismos. O en nosotros mismos, sí. Pero en esto estamos diciendo esta diferencia porque la mayoría de preguntas que hacemos específicamente con los estudiantes son cerradas y es para probar su conocimiento de la información. Es para ver si ha memorizado algo y eso no es analizar, eso no es demostrar que ya entienden. Eso es solo demostrar que memorizaron. Eso no significa que saben qué es. Claro. Entonces sí debemos estar muy pendientes de cómo nosotros contestamos a las preguntas. Y para esto vimos preguntas abiertas, preguntas cerradas, cómo podemos hacer para promover este espacio. Entonces, despacio. Los estudiantes no se sienten cómodos si el espacio en el que ellos están no es un espacio que les hace sentirse felices, relajados, queridos, ¿no es cierto? O que pueden cometer errores. Entonces están así, ¿será que hago la pregunta o no? La mayoría de los estudiantes somos estudiantes introvertidos. Desafortunadamente el sistema educativo, yo me enfoco más en la parte educativa en este momento, porque esto nos ayuda de por vida, pero viene desde el sistema educativo, ¿sí? Desafortunadamente el sistema educativo está muy enfocado en el tiempo
en el tiempo en solo dar material a los estudiantes para que estos memoricen y que la única manera en la que prueben ellos que tienen el conocimiento es tomando una prueba. Entonces, esto ni siquiera da tiempo para que la mayoría, yo digo, personas que son introvertidas, porque yo soy introvertida, que tal vez no, si la maestra o el maestro hace una pregunta, yo no voy a levantar la mano. Yo nunca levantaba la mano en mis clases, ni siquiera cuando estaba en la universidad, hasta cuando llegué a la maestría. Yo sí, pero recién entiendo que yo soy una de las personas que necesito decir las ideas para entender. Yo mientras hablo ya internalizo. Entonces yo soy una de esas que a cada rato levanto la mano y parece que estoy siendo muy dominante o que no entiendo y eso se cansa de eso, pero es otra parte de cómo aprendemos. Claro, y los maestros deben saber todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros aprendemos? Entonces, en esta parte en la que solo una persona levanta la mano para dar la respuesta todo el tiempo, o no levanto la mano nunca, porque digo, las veces que levanté se burlaron de mí, y no sé si se acuerdan que yo les he contado mi pase por el sistema educativo de primaria, de secundaria y colegio fue muy malo, entonces yo jamás levantaba la mano, jamás, porque una de las pocas veces que levanté la mano, mi maestra se burló de mí. Entonces eso a mí me dejó una cicatriz gigantesca que yo tengo mucho temor cuando levanto la mano. O sea, tiene que ser algo bien específico para que lo haga. Entonces, ¿qué necesitamos en este espacio seguro, no es cierto? Necesitamos sentirnos bien cuando cometemos un error. Entonces, si yo hago una pregunta y Sarina me contesta algo diferente, esta es una de mis tácticas de mis clases. Me contestan algo diferente, generalmente nos reímos. Y yo les digo, bueno, esa es una respuesta para otra pregunta. Pero ojo con el reírse, porque si es estudiante, igual si se está riendo, no significa que se siente bien. La vergüenza es tan poderoso, porque que si todos nos estamos burlando de ese estudiante. Claro, pero no es burla. En este caso, nosotros sabemos, sea en la escuela, colegio, universidad, sea en el trabajo, nosotros debemos invertir muchísimo tiempo para saber quién está con nosotros, quiénes son mis estudiantes, quiénes son las personas que están trabajando en mi grupo, que están colaborando conmigo, ¿no es cierto? Si es que y yo les he dicho a mis estudiantes, porque yo soy una persona que hace un montón de chistes, a veces también soy sarcástica, y yo cuando les digo, desde pequeños, si yo estoy pasando el límite y yo te estoy haciendo sentir mal, tú debes decirme, pero yo invierto un montón de tiempo en crear este espacio donde mis estudiantes se sienten seguros. Yo cometo errores todo el tiempo. Sí, eso es. Sí. Una manera de hacer eso es, lo que hacemos es a propósito. Nosotros los profesores cometemos errores escribiendo o diciendo algo y dicen, eso no es. Y sentir cómodo para corregirnos significa, me equivoqué, me olvidé, ups, me equivoqué, gracias. Y ahí ven que está bien, no importa. Sí, entonces eso, ¿no? Es cometer el error. Y claro, cuando yo dije a veces nos reímos, sí es cierto. Pero otras veces no nos reímos y sigo preguntando yo al estudiante. Le doy muchas oportunidades, otras estrategias es quieres preguntar a tu compañero para ver cuál mismo es la respuesta, consultar, diferentes maneras que tú puedes hacerlo. Porque la otra cosa es, si es que yo hago una pregunta y solo la misma persona responde, entonces también el espacio ya tampoco es seguro. Entonces hay también estrategias de cómo hacer eso, porque sí, hay estudiantes que quieren levantar la mano a cada rato. Y sí. No es algo que está mal, pero sí debemos ayudarles para que ellos también se den cuenta cómo están afectando al resto en una forma positiva o negativa. Y esto lo hacíamos, ¿te acuerdas? Con unos stickercitos. Entonces tú les puedes dar 3 stickercitos para que dices en el día, puedes utilizar esos 3. Y estoy hablando de los niños pequeños, ¿no? De la escuela. En los grandes también puedes hacer lo mismo, pero claro, eso ya no sería en todo el día, sino en la hora que está trabajando. Pero la otra cosa también es que no, o sea, eso es aceptar o solo
pensar que la participación es Ujú. en levantar la mano y hablar. Y eso, hablar frente a toda la clase, causa un miedo en Así, muchas los personas. cachetes rojos. Y se olviden el rato que, ya me olvidé. Ajá. Porque no es que ya se olvidaron. Puede ser que ya se olvidaron. Ujú. Puede ser que por el Ujú. estrés de tener que hablar frente a todos, estaban tan enfocados en cómo digo, qué digo, Ujú. y puede ser que ni siquiera escuchan que otra persona ya preguntó. Claro. Oh, sí. Entonces, otras recomendaciones en esto es tratar de pensar en otras maneras, primero para tener participación total de la clase. Ujú. Podemos utilizar esas notitas y todos Ujú. tienen que escribir y ponen la pared Ujú. y solo vemos, Ujú. y a veces tenemos los palos de helado Ujú. con los nombres y así, no es levantar la mano, es así. Claro, yo escojo. Ya, Ajá. Susi, David, Ujú. Mayra, Ajá. y tienen que Claro. contestar. Sí. O que todos se levantan, todos tienen que decir algo, cuando Ujú. ya dicen, se Ujú. sienten. Claro. Entonces, de ahí todos tienen que hacerlo, Ujú. está quitando ese miedo, están Ujú. practicando, porque justo en esto nosotros no podemos sentirnos bien si algo es nuevo, es Ujú. diferente, es Ujú. incómodo. Sí. ¿Y cómo hacemos algo más Sí. cómodo? Sí. Es Practicando. practicando. Y en esto les cuento que en uno de mis últimos talleres que hice en Ecuador, una de las tareas que teníamos con los maestros es que les pregunten a sus estudiantes, cuando los estudiantes van donde ellos les dicen, ¿está esto bien? Que los maestros les digan, ¿me puedes explicar cómo lo hiciste? Y fue tan interesante porque los maestros me contaron que los estudiantes les quedan viendo así asombrados. Está bien. Y caminan y se van y dicen, chuta, algo le pasa, no está bien. Hasta un estudiante le escuchó el maestro que le dijo, chuta, creo que se va a morir. Entonces, es algo nuevo que no estaban haciendo estos maestros, ¿ya? Y los estudiantes tampoco estaban acostumbrados a esto, entonces, Sí. chuta, ¿por O qué? inmediato piensan que está mal. Ajá, eso también es la otra parte, Ujú. que está mal, pero ¿está bien o está mal? ¿Cómo hiciste? Entonces empiezan a borrar. Ajá, no. Eso vemos siempre, ¿no? Ujú. En los talleres también. Entonces, esto de la práctica no solamente es con los estudiantes, pero nosotros como educadores también, porque una de las maneras en las que podemos ayudar a nuestros estudiantes para que sean más críticos Ujú. es dándoles la oportunidad de verbalizar sus ideas. Claro, y si tienen la oportunidad de explicar Ujú. cómo lo hicieron con sus compañeros, eso de explicar Ujú. mi proceso, de enseñar a otro, significa que llegaron al nivel más alto de conocer, de tener esa información. Ujú. Y en esto, otra cosa de estas preguntas, y el ¿está esto bien? Crea una dependencia Ujú. en la maestra, los profesores, de que Ujú. tienen que decirles sí o no. Ujú. Pero ¿qué pasa el día que llega la prueba y quieren, o sea, si están acostumbrados, está esto bien, está esto bien, está esto bien, está Ujú. esto bien, y están haciendo la prueba y no pueden decir eso? Claro. O pueden decir, pero no pueden recibir una respuesta. Entonces, ¿por qué funciona en un momento y en otro no? Claro, Porque yo no me acuerdo que la maestra o el maestro me haya dicho nunca, verás, ahorita te digo sí o no, pero en la prueba no. Eso yo aprendí en la prueba, que en la prueba no me va a ayudar. Entonces, para prevenir esto, para que nuestros estudiantes no estén dependiendo de nosotros, entonces, ¿cómo les ayudamos para que ellos tengan ese conocimiento para siempre, no solo para la prueba? ¿Verdad? Claro, si ellos pueden analizar, Ujú. ver otra vez y pensar, ¿está esto bien? ¿Hice todo? Ajá. ¿Están los pasos? Ujú. ¿Cómo lo hice? Y después sentirse bien. Ujú. Ya. Y ya puedo seguir con la prueba. Sí. Entonces, el espacio seguro es algo muy importante, toma tiempo, no se lo hace de la noche a la mañana. Igual en las empresas, en las compañías, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el estudiante y me dice, ¿está esto bien? Y yo le digo, ¿me puedes explicar cómo lo hiciste? Y el estudiante me dice, No sé. no sé, no sabe cómo explicar. Entonces, ¿Cuál es la respuesta? No sé. no sé.
No sé, sí. ¿Quién sabe la respuesta? Nadie sabe la respuesta. Explícame, ¿cuánto entiendes? ¿O qué entiendes? Nada. Nada. Dicen que no entienden nada. Eso pasa tan a menudo en los desarrollos profesionales. Yo creo que en mis clases y en tus clases que yo te he observado, no pasa mucho con nuestros estudiantes porque nosotros invertimos muchísimo tiempo para que ellos se sientan cómodos y que este no sé se convierta en algo más. Uh-huh. Entonces, esto, y hay un montón de research ¿Estudios? de estudios sobre la importancia de añadir el todavía al final, ¿no es cierto? No sé. En un dato curioso que nos ocurrió, fuimos en una ocasión a dar a una biblioteca en Seattle, a una biblioteca. Y justo venía una persona que sabíamos que era parte de la biblioteca y le preguntamos dónde podemos encontrar algo. Y esta persona nos regresó a ver y nos dijo, no sé. Y se va. Y se fue. Y así entendemos, pero bien claro que entendemos que el no sé punto significa no sé y no me importa. No es mi problema. Y se para ahí. Uh-huh. Y los estudiantes, si yo digo, ¿cuál es la respuesta? Y dicen, no sé. Y yo sigo, pregunto al otro estudiante, ¿cuál es la respuesta? Primero, no sé. Estoy diciendo que eso es una respuesta válida. Uh-huh. Pueden decir no sé y ya sigo, no sé. Y la otra cosa es que no tienen nada de responsabilidad en saber, uh-huh. en buscar la información. Claro. No sé, todavía demuestra que es un proceso. Uh-huh. Que no sé, pero voy a averiguar. Claro. No sé, pero ¿qué tal si me das un poco más de tiempo? No y la otra frase que escuchamos mucho, no puedo. Y esto es, a ver, que esto también escuchamos con adultos en nuestros talleres. Uh-huh. No puedo. Y bueno, hay muchísimas cosas alrededor de esto, ¿no? Pero también el aliento que les damos es, no puedo todavía. Y en esto no puedo, pero ¿qué parte no puedes? ¿Me puedes? Otra vez, la pregunta, ¿me puedes explicar qué parte no puedes? Claro, estoy regresando ahora al cerrado y abierto. Sí. No puedo, cerrado. Claro. No sé, cerrado. No sé todo, no puedo todo. Bueno, pero a ver, conversa conmigo, ¿qué parte del todo no puedes? Porque, ¿qué ocurre si yo le explico a este estudiante todo? Quiere decir que todo lo que yo estaba haciendo en la clase no funcionó. Uh-huh. Por un lado, si ustedes están en sus casas. Escuchando. Tal vez no, porque tal vez no es interesante. Uy, y eso va a otra parte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si estás sentado ahí explicándole, no sé, no entiendo, no puedo. Y le explicas todo. Le haces todo. Claro. Entonces, está aprendiendo el estudiante que en decir no puedo significa no tengo que hacer. Uh-huh. Sí. Es muy interesante esto porque se regresa a nosotros desde nuestros hogares, ¿no es cierto? Y luego la colaboración entre padres y maestros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en el hogar para alentar a este pensamiento crítico cuando hay una pregunta? ¿Y qué información yo estoy pasando a los maestros para que ellos también hagan algo similar o viceversa, ¿no es cierto? Porque sí, puede ser que los padres de familia tal vez, no sé, por tanto amor, por tanto cariño, sí, tome, sí, está bien, no está bien, o les ayudan demasiado. Esa pregunta es peligrosa. ¿Qué significa ayudar? Ajá. Porque, por ejemplo, ayer una persona conocida me escribió y me preguntó, ¿me puedes ayudar con esto? Y era un enlace para una aplicación a llenar algo en inglés. Y esta persona habla español. Entonces, estaba confundida. Digo, ¿qué significa ayudar en esto? ¿Quieres que te haga, que te llene la aplicación? ¿Que te explique todas las partes? Y yo no soy una traductora, o sea, puedo traducir, pero yo no soy una máquina en esto. Hay herramientas que pueden existir en este caso. Entonces, eso fue mi pregunta. Primero, ¿traduciste? ¿Y leíste en español? Sí. Entonces, ¿qué entiendes
y qué no entiendes. ¿Qué necesitas? ¿En qué necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? Esto no es simplemente, o sea, tenemos que pensar que nuestros estudiantes, nuestros niños, tienen que practicar cómo formar sus preguntas. También, claro. Y eso de cómo formar las preguntas viene de nosotros, ¿no es cierto? Cuando nos preguntan algo, ¿qué pregunta les hacemos para que ellos mismos puedan obtener su respuesta o que no sea tan directo, sino otra vez corta el saber más, sino quiere decir que ya está, ok, ya está, ya no tengo nada más que hacer, pero en la explicación es donde nosotros nos damos cuenta de los errores, nos damos cuenta si podemos mejorar algo, nos damos cuenta que hemos hecho algo excelente también. Sí, no, esto no es solo para algo negativo, pero esto también nos ayuda a darnos cuenta qué maravillas podemos hacer. Entonces, bueno, ahora del no sé todavía, añadir el todavía, ayudemos a los jóvenes, a las personas que están trabajando con ustedes, no sé todavía, no sé punto, es no sé, no me importa generalmente, no sé todavía, da una opción de que hay va a haber alguna ayuda o que yo necesito obtener más información para saber esta información. Entonces, y puede ser que no es parte de tu trabajo, pero la idea en esto es ayudar. Entonces, si yo le pregunto a esta señora de la biblioteca y me dice, no sé, pero voy a preguntar a mi compañero que tal vez sepa. Eso significa que yo quiero ayudar, que yo estoy asumiendo un poco de responsabilidad en esto, no simplemente vemos esto y crea un espacio bien negativo si han trabajado con gente así o han estado en lugares o simplemente van a un restaurante y dicen, oh, ¿puedo tener la carta? No, o ya vengo, o algo así. También tiene que ver todo con el tono y el ambiente. Claro, claro que sí. Entonces, todo esto es porque queremos nosotros que haya una forma muchísimo más grande en la contestación a la pregunta, ¿está esto bien? ¿Cierto? Tenemos pregunta abierta, cerrada, ¿de dónde viene? Nosotros estamos básicamente imitando lo que escuchamos. Si digo sí, no, entonces también cuando me hagan la pregunta a mí, como yo aprendí eso, sí, no. Entonces es importante saber desde dónde viene, también que viene o nos ayudan desde nuestro hogar, de las personas que están a nuestro alrededor, obviamente en la escuela, en el colegio, en la universidad, y esto se traduce al ambiente del trabajo, ¿no es cierto? Donde cuando estamos en una reunión, no estoy pidiendo que todos estén de acuerdo con lo que estoy haciendo, voy a dar una explicación de lo que estoy haciendo y de esa manera tal vez las otras personas pueden añadir si es que piensan que se puede mejorar. Pero no solo decir no me gusta, por ejemplo, que ocurre, no me gusta, sí me gusta, pero ¿qué? Entonces, nos ayuda en toda nuestra vida. Ya. Todo esto es porque nosotros como adultos no debemos ser los dueños del conocimiento. De los niños. Sí. De los estudiantes. De los estudiantes. Entonces, si los estudiantes nos preguntan algo y les respondemos sí o no, nosotros somos los dueños del conocimiento. Y como decía Sarina antes, resulta que llegamos al examen y ahora la dueña del conocimiento no me puede decir la respuesta, ¿no es cierto? Pero si mis estudiantes son los dueños del conocimiento, si todos somos dueños del conocimiento, entonces no va a importar. Porque tal vez si me dice, Cristina, ¿me puedes ayudar en esto? Estoy confundida. Y yo me puedo acercar y puedo decirle, ¿en qué estás confundida? Yo no le estoy dando la respuesta, pero me va a explicar. Y yo no voy a decir nada para que esto llegue a la verdad, sino que mis estudiantes en este caso lleguen a su verdad, ¿no es cierto? Y ellos sepan. Ahora, bueno, esto va muchísimo más allá. Yo no tengo pruebas en mis clases. Es una forma completamente diferente porque yo utilizo aprendizaje basado en proyectos, que es básicamente el ver cómo el estudiante analiza utilizando un montón de cosas a su alrededor para llegar a la obtención de conocimiento, para contestar una pregunta, para crear algo.
Entonces eso se traduce en no hay prueba, pero yo tengo que ver todo lo que ellos están haciendo en este proyecto. Ujú. Ajá. Y esto creo que se confunde mucho con pedir permiso para algo, o sea, o tener el control. Y es cierto que la autoridad en la clase es la maestra, el profesor. Entonces, si tienen que pedir permiso para hacer algo, digamos, ah, tal vez tienen que pedir permiso para ir al baño porque necesitamos saber quién ¿Dónde está están? adentro Claro. o quién se fue. Entonces, eso es una pregunta de sí o no, Ujú, cerrado, y no tiene que ver con conocimiento. Eso es ujú, de las reglas, del ujú, orden, de la estructura del ujú, sistema. ujú, Y en la casa también hay esas preguntas. A veces, o sea, los niños, ujú, los estudiantes van a preguntar cosas y a veces van a preguntar y la respuesta, o sea, no es una opción o ujú, tal vez quieren negociar y eso significa que se sienten cómodos, que se sienten bien para tratar de solucionar el problema, para tratar de arreglarlo a su beneficio. ujú, Por ejemplo, yo he tenido estudiantes tratando de negociar los términos de una prueba. ujú. Y si era una prueba para, Sí. sí, me dicen, ah, un ensayo, preferimos escribir un ensayo de 2 páginas y nada de preguntas de información, de elección Ajá, múltiple. ajá. Uf, ya, esas me matan. Pero puedo ver ahí en el análisis que Ujú, prefieren decir en sus propias palabras que mostrar. Y yo les digo, bueno, necesito saber si es de inglés, o sea, si estoy haciendo una prueba de español-inglés, ujú, de idioma, necesito saber que sí saben ujú, traducir ciertas cosas ujú, y yo digo, ok, voy a hacer cierto número de ujú, estas preguntas y el resto así, pero ellos decidieron eso ujú, y ellos pueden sentirse bien, que saben que prefieren, que no prefieren, está bien, no significa que no vamos a hacer la prueba, ujú, significa que vamos a tener diferentes opciones dentro ujú. de algo obligatorio. Claro. Si yo les digo, tenemos que terminar con esto hoy, y dicen, si terminamos temprano, podemos salir afuera a jugar, Sí, está bien. sí, sí, No generalmente sí. significa que no estamos haciendo. Entonces, esta Ujú, diferencia de preguntas del sistema ujú, obligatorios ujú, es diferente de preguntas del conocimiento. ujú, sí. ¿Y sabes qué me acordé? Unos años atrás tuve la oportunidad de dar clases en nivel superior y eran unas clases técnicas donde mis estudiantes que ya eran personas adultas, generalmente de 20 a 60 años, eh, estaban aprendiendo cómo arreglar computadoras. Y en este de cómo arreglar computadoras también tenían que saber bastantes cosas técnicas de palabras para poder tomar un examen. Pero para mí, incluso en esta clase, yo les dije cómo la clase iba a ser. Todo iba a ser en base a conocimiento desde el arreglo de la computadora, no conocimiento de me memorizo un libro y luego tomo una prueba. Y a la mitad del semestre tenía que darles yo a ellos la hoja donde te tienen que a ti decir qué tal está la clase, qué les La gusta la clase, evaluación. la evaluación. Y en la evaluación, creo que eran como 20, 22 estudiantes de mi clase, eh, dos de ellos se quejaron que ellos no estaban pensando que la clase va a ser así, que ellos quieren tomar prueba con opciones múltiples y no quieren hacer lo que se había propuesto para todo el semestre. Y me sorprendió muchísimo porque todos son personas adultas y es una clase técnica en la que el aprendizaje se lo logra con la creación, con el movimiento, con el poner y En el sacar, hacer. en el hacer, ajá. Ujú. Entonces me sorprendió muchísimo que tenía estos estudiantes que aún así estaban pensando que la mejor manera de probar su conocimiento era tomando una prueba. Y Pero claro, si no se dio. toda la vida eso fue el Sí, mensaje. sí, sí. Toda la Ujú. vida eso fue el mensaje. Entonces, pero es interesante porque uno, tal vez ustedes pueden pensar, esto no pasa en las universidades. No, sí pasa, y pasa en todas las clases.
técnicas. Pero esto depende de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo creamos este espacio? ¿Cuánto tiempo damos para que la gente que está con nosotros, no solo en nuestras escuelas, en los colegios, universidades, pero en nuestro trabajo, cómo se sienten ellos cómodos en trabajar y colaborar con nosotros? ¿Qué preguntas les damos para que ellos sean los dueños del conocimiento? Y sí, nosotros tenemos más conocimiento en algo, pero a veces sí tenemos estudiantes que saben más que nosotros, y creo que eso es uno de los miedos a veces con los maestros, pero lo que queremos es que sean los dueños del conocimiento para que cuando tengan algún reto en la vida no nos necesiten a nosotros, pero sí se acuerden de nosotros, de decir, ¿te acuerdas cómo era la Sarina y la Cristina que nos decíamos una pregunta y nos contestaban con otra pregunta? ¿Cómo valoro eso? Así que digan, qué bien estas profesoras. Entonces, queremos que sean dueños del conocimiento. Ya. ¿Está esto bien? Sí. No. Bien. Y se acabó. Mal. Bien mal. Bien mal. Claro. Si es que les preguntan a ustedes, ¿no es cierto? ¿Está esto bien? ¿Cómo vamos a contestar? Con otra pregunta. Y en esto sí que debemos ser, ya nos convertimos ya tenemos una habilidad diferente. Es como un superpoder saber preguntar después de una pregunta. ¿Está esto bien? ¿Puedes explicarme cómo lo hiciste? Uh-huh. ¿Está esto bien? ¿Seguiste todos los pasos? Ajá, ¿está esto bien? Y en esto también, ¿no es cierto? ¿En dónde necesitas ayuda? Para que, Uh-huh. si nos dicen en todo. Ahí tal vez es un poco de baja autoestima. Puede ser. Entonces, ahí cuando dicen, ay, no entiendo nada, y yo digo, ay, pero veo que esto hiciste y me gusta, y digo algo positivo, me gusta que hiciste esta conexión para que se sienten más empoderados. ¿Sí? Empoderado, que, sí, ese bien, y empiezan a creer en sí mismo, porque a veces es cuestión de autoestima, y tal vez han escuchado de otros lados, de otros profes en la casa, no sabemos que tú no sabes nada, o no puedes hacer esto, o ¿por qué haces esto mal? Escuchamos, claro. Y esas palabras, haciendo la conexión con la otra semana, el webinar que ya hicimos de las palabras, ya no podemos quitar eso de la memoria. Y eso es tan fuerte. Y hasta escuchamos que otros profesores tienen un apodo a sus estudiantes que es el tonto, el vago, y no sabe nada. Este estudiante no sabe nada, no hace nada. Y eso es el ambiente. Claro. Entonces, si no podemos controlar a los demás, podemos controlar a nosotros mismos y pensar qué tipo de preguntas estoy haciendo, cómo estoy tratando de incentivar el proceso, el pensamiento crítico, no simplemente la memorización, el copiar. Claro. Y en este momento en que los niños, los jóvenes, están en las casas, ¿no es cierto? Y tal vez no tienen a la maestra o el maestro que les está diciendo sí, no todo el tiempo. Debe ser un reto gigante. Entonces, ¿cómo les ayudamos nosotros como adultos cerca de ellos? Haciéndoles preguntas. Y también, como tú dices, que nos habíamos olvidado de esto, es reconociendo qué está positivo, qué se ha hecho en lo que sea que ellos nos estén presentando, ¿no es cierto? Y de ahí, como tú dices, me gusta la conexión que hiciste, veo que has logrado, bla, 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 ¿no es cierto? Porque de esa manera les estamos, otra vez, creando el espacio para que ellos digan, cierto, sí he hecho esto. Entonces, en su mente también, no es que no sé todo. Algo sí sé, pero me falta o necesito ayuda en esto. Entonces, es importantísimo en este momento, hasta que los estudiantes regresen a las aulas y los maestros regresen a hacer todas estas preguntas, porque los maestros no dicen sí y no. Eso es lo que no queremos, pero sí dicen. Entonces, que los estudiantes tengan este empoderamiento, ¿no es cierto? Que ellos sepan que son los dueños del conocimiento y no estén esperando todo el tiempo que los maestros les estén diciendo sí o no.
Y también en algún punto ustedes se dan cuenta que los estudiantes, porque a mí me ha pasado, en algún punto los estudiantes ya no me preguntan, sino empiezan ellos a hacerse sus propias preguntas, analizar lo que entienden, conversan con sus compañeros, porque en mis clases es importante que colaboren con sus compañeros. Claro. Y a veces no nos preguntan, pero quieren que nosotros veamos lo que han hecho. Y dicen, profe, ven, mire esto. Si están creando un proyecto o si han escrito, mire, lee esto. Porque se sienten orgullosos, se sienten bien. Sí. Y esa autonomía es lo que estamos tratando de creer en cada uno de ellos. Sí. Entonces, frente a esta pregunta, ¿está esto bien? ¿No es cierto? Siempre consideren cómo queremos alentarles a nuestros estudiantes para que ellos sean los que analicen, que tengan un pensamiento crítico y en base a ello, ellos sean los que se contestan si está bien o está mal. Ya. Hablamos de preguntas cerradas y abiertas. A veces es importante usar preguntas cerradas y es una manera de saber ciertas categorías, cierta información, pero las preguntas abiertas con el cómo, con el por qué, cuál herramientas, estas preguntas están diseñadas para pensar y en el análisis. Ya. Hablamos de los ambientes seguros y la importancia en crear este ambiente para que los estudiantes, si cometen un error, sepan que de ese error se puede aprender. Yo también cometo errores al inicio que son premeditados. O no. O no, en mi caso no son premeditados. Mis estudiantes se gozan porque yo sí cometo errores, pero todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto estoy invirtiendo yo para conocer a mis estudiantes? ¿Quiénes están ahí? ¿A cuántos les gusta qué? ¿Por qué levantan la mano? ¿Por qué no levantan la mano? Y en vez de solo tener estas preguntas en que levante la mano el que sabe, ¿qué más puedo hacer para que la participación no sea solo de esa manera? Añadir el todavía, palabra mágica, digamos. No, pero si las palabras mágicas eran, por favor. Abracadabra. Sí. Ábrete sésamo. Eso era de nuestro webinar anterior. Ya, pero el todavía significa que el proceso no ha parado. Y significa que yo estoy aprendiendo y no he terminado de aprender. Y esto debería ser por toda la vida. Entonces, no sé todavía. No puedo todavía. Sí. Y finalmente, porque todo esto es porque queremos que nuestros estudiantes o las personas que trabajan con nosotros sean los que tienen el dueño del conocimiento. Aunque nosotros tenemos un poco más de conocimiento, queremos que ellos lleguen a eso y más. ¿Cómo? Nuestra habilidad, nuestro superpoder va a ser hacer preguntas. Entonces, practiquen mucho esas preguntas porque... ¿Cómo? Practiquen mucho esas preguntas, practiquen con sus hijos, practiquen con sus compañeros de trabajo, con sus estudiantes, porque de esta manera vamos nosotros a tener una base de datos gigantesca de preguntas para diferentes eventos y de esta manera estamos alentando a todos los que están a nuestro alrededor para que sean los dueños del conocimiento, sigamos adelante y podamos también tener un ambiente en el que todos se sientan cómodos. ¿Ya? Ya. Entonces, este ha sido nuestro webinar número 13. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros en todo este tiempo. Este es nuestro segundo mes. El día jueves se termina el mes ya y ahí tenemos nuestro último webinar. Casi estamos en mayo. Sí, yo me quedo en casa. ¿Tú, Nina? Yo me quedo en casa. Ya, alone together. Es que a ella no le gusta estar sola junta. Esa es la traducción, sola junta. Entonces, muchas gracias por su atención. No olviden que si ustedes quieren tener el certificado de participación por todos los 14 webinars, escríbanos para que nosotros les podamos enviar las preguntas y después les enviamos el certificado. O si es que desean solo el certificado de participación por un webinar específico, también podemos hacerlo de esa manera. Qué gusto compartir con ustedes de estos 60 minutos, todo este tiempo para nosotros
nos empuja muchísimo a levantarnos cada día y pensar qué podemos hacer para nuestra comunidad. Les agradecemos muchísimo. Muchas Que gracias. tengan una linda semana y nos vemos el día jueves a la misma hora. Ecuador, 4 de la tarde, California, 2 de la tarde, Beijing, 5 de la mañana del siguiente día y Michigan, 5 de la tarde. Los dije todos. Ya. Listo. Hasta luego. Chao. Alexandra, tenemos más participantes.